El DIF se presentó en mi puerta con una acusación que lo cambió todo. Tocaron a mi puerta. Eran del DIF. Me dijeron que mi hijo había tocado a su hermanastra de 6 años. La mujer del DIF tenía esa cara de compasión ensayada, como si hubiera entregado esta misma pesadilla a 100 familias antes. Detrás de ella, 2 policías, con las manos en el cinturón. Hemos recibido una acusación muy grave, dijo, mostrando su gafete. Su hijo, Mateo, ha sido acusado de contacto inapropiado con Sophie. Casi se me doblaron las rodillas. Eso no. No puede ser. ¿Cuándo se supone que pasó? El martes pasado por la noche. Sophie reveló detalles específicos a su maestra hoy, durante una plática sobre seguridad. Dijo que pasó mientras usted y su esposa estaban cenando, el martes, nuestra cena de aniversario. Mateo había cuidado a Sophie por 3 horas. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que decía, pero nada tenía sentido. Mateo tenía 17. Se iba a la universidad el próximo año. Era el chavo que todavía veía caricaturas con su hermanastra los sábados por la mañana. Necesitamos hablar con Mateo inmediatamente. Continuó la del DIF. Y me temo que tendrá que venir con nosotros para una remoción de emergencia de 48 horas mientras investigamos. En eso, mi esposa Laura bajó corriendo las escaleras. Debió oír el alboroto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí la policía? La trabajadora del DIF repitió todo. Y vi cómo la cara de mi esposa se transformaba. Se agarró del marco de la puerta como si fuera a colapsar. Pero luego su expresión se endureció en algo que nunca había visto. ¿Dónde está Sophie? Necesito ver a Sophie. Está a salvo en la escuela con una consejera. Arreglaremos que la recoja pronto. Laura me empujó y gritó hacia las escaleras. Mateo, baja ahora mismo. Mateo apareció arriba en pijama y una camiseta vieja de una banda, con el pelo alborotado de estar dormido. Vio a los oficiales y se congeló. ¿Papá? ¿Qué está pasando? La siguiente hora fue una pesadilla borrosa. Los oficiales registraron el cuarto de Mateo mientras él se sentaba en el sillón, llorando, diciendo una y otra vez que no entendía. Laura no lo dejaba acercarse a ella, ni siquiera lo miraba. Seguía diciendo, Sophie no mentiría sobre esto. Ella no inventaría algo así. La del DIF entrevistó a Mateo ahí mismo en nuestra sala. Sollozaba tanto que apenas podía hablar. Sí. Cuidó a Sophie el martes por la noche. Jugaron videojuegos. Le hizo macarrones con queso. Ella se durmió a las 8:30. Eso fue todo. Pero Sophie le había dado detalles a su maestra. Dijo que él le dijo que era un juego secreto especial del que no podía contarle a nadie. Los oficiales esposaron a mi hijo de 17 años en nuestra propia sala, mientras Laura se abrazaba a sí misma, meciéndose. Mateo me miró con puro terror en los ojos. Papá, te juro que no la toqué. Tienes que creerme. Quería creerle. Cada fibra de mi ser quería creerle. Pero Sophie tenía 6 años. ¿Por qué una niña de 6 años inventaría algo tan específico? Después de que se llevaron a Mateo, Laura y yo manejamos por separado para recoger a Sophie de la escuela. Cuando la vi en la oficina de la consejera, mi corazón se hizo pedazos. Se veía tan pequeña, no hacía contacto visual con nadie. Y caminaba cojeando. La consejera dijo que Sophie había sido muy valiente, que revelarlo era un primer paso importante. Laura cargó a Sophie en brazos hasta el coche. Intenté seguirla, pero Laura se volteó contra mí. No te acerques, ni siquiera puedo verte ahora mismo. Tu hijo hizo esto. Laura, no lo sabemos, tiene moretones. La enfermera encontró moretones en sus muslos. La voz de Laura se quebró. Tengo que llevarla al hospital para que la examinen. No nos sigas. Me quedé parado en ese estacionamiento de la escuela por 20 minutos, incapaz de moverme. Mi hijo estaba en el tutelar de menores. Mi hijastra iba a un examen de agresión. Mi esposa me culpaba. ¿Cómo se había derrumbado mi familia en una sola mañana? Esa noche Laura llegó a casa como a las 9 con Sophie dormida en brazos. Le habían recetado un sedante suave. La subió sin decir palabra, y luego bajó con una maleta. Nos vamos a casa de mi madre. Laura, por favor, tenemos que hablar de esto. ¿Hablar de qué? Tu hijo tocó a mi hija. El examen mostró trauma. Ella dio detalles. ¿De qué hay que hablar? Él dice que no lo hizo. Mateo nunca me ha mentido sobre nada importante. Laura se rió, una risa amarga y aguda. Todos dicen que no lo hicieron. Cada depredador jura que es inocente. Sacó su teléfono y me mostró algo que había estado investigando. Mira, solo el 2% de los niños mienten sobre el abuso. Así que, o Sophie está en esa diminuta minoría, o tu hijo es exactamente lo que la evidencia dice que es. Se fue con Sophie esa noche. La casa se sentía como una tumba. Algo me hizo recordar nuestro sistema de cámaras de vigilancia. Laura le había dado a los investigadores nuestras grabaciones, pero había una tablet vieja todavía conectada al respaldo en la nube. Y entonces lo encontré. 2 semanas antes de la acusación. Laura, sentada con Sophie mientras Mateo estaba en práctica de básquetbol. ¿Recuerda lo que practicamos, sí, mijita? La voz de Laura era clara en la grabación. Cuando la señora amable te pregunte, le dices que Mateo te tocó aquí. La vocecita de Sophie respondió. Pero Mateo no hizo eso. Es solo un juego, mi amor. Como cuando jugamos a la casita. Corrí al baño y vomité. Mi esposa la había entrenado. Justo entonces, sonó el timbre. Sé que estás ahí. Era Laura. Me alejé de la puerta. La pantalla de mi teléfono seguía brillando con ese video de Laura entrenando a Sophie. Laura golpeó más fuerte, el timbre sonando una y otra vez. Me temblaban tanto las manos que casi tiro el teléfono. Si abría esa puerta, ella sabría que encontré algo. Agarraría mi teléfono, borraría los archivos, destruiría la única prueba que podía salvar a Mateo. Corrí a la cocina y también cerré la puerta trasera con llave, luego revisé cada ventana del primer piso. La voz de Laura se hizo más fuerte afuera, gritando mi nombre,
exigiendo que la dejara entrar. La ignoré y abrí Google en mi teléfono, tecleando con dedos que no dejaban de temblar. Abogado penalista, acusaciones falsas, ayuda urgente. El primer resultado fue el licenciado Lucas Herrera, un abogado cuyo sitio web decía que se especializaba en acusaciones injustas. Eran casi las 11 de la noche, pero llamé de todos modos. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y pensé que se iría al buzón. Al cuarto timbrazo, un hombre contestó. Su voz sonaba cansada pero alerta. Empecé a hablar rápido, las palabras atropellándose sobre Mateo, las acusaciones, el video que acababa de encontrar de Laura entrenando a Sofía. El licenciado Herrera me detuvo, me dijo que me calmara, que respirara, y que le mandara el video en ese preciso instante. Aparté el teléfono, encontré el archivo de video en la app de la nube y le di a compartir. El licenciado se quedó en la línea mientras lo hacía. Me dijo que no le abriera la puerta a Laura, que no hablara con ella, que no la dejara entrar a la casa bajo ninguna circunstancia. Dijo que me llamaría de vuelta en 20 minutos después de ver el video. Colgué y me quedé en mi cocina escuchando a Laura gritar afuera. Amenazaba con llamar a la policía, diciendo que no la dejaba sacar sus cosas, que tenía todo el derecho de estar en esta casa. Pero su voz sonaba diferente ahora, más aguda y más desesperada, como si supiera que algo había cambiado. Después de unos 10 minutos, los gritos pararon. Me asomé con cuidado por la ventana de enfrente. Su coche seguía en la entrada, pero no podía verla. Quizás estaba sentada en el coche, quizás se fue a buscar ayuda. No sabía. Mi teléfono sonó exactamente 19 minutos después de que envié el video. El licenciado Herrera dijo 3 palabras primero. Esto lo cambia todo. Luego me dijo que el video era evidencia clara de adoctrinamiento, que podía probar la inocencia de Mateo, pero que necesitaba actuar rápido. Laura pensaría en borrar las grabaciones de la nube en cuanto se diera cuenta de que yo tenía acceso. Necesitaba descargar cada archivo de cada cámara, guardarlo en un disco duro, enviármelo por correo, respaldarlo en todos lados. El licenciado Herrera se quedó al teléfono mientras yo trabajaba. Agarré mi laptop y me metí al sistema de la nube. Había 6 cámaras en nuestra casa, y el sistema guardaba 30 días de grabación. Empecé a descargar todo, archivo tras archivo, viendo las barras de progreso avanzar lentamente. Los golpes de Laura empezaron de nuevo en la puerta principal, más fuertes ahora, más frenéticos. Gritaba que sabía lo que estaba haciendo, que más me valía no tocar esos archivos. Eso lo confirmó. Sabía exactamente qué había en esas cámaras. Las descargas tardaron una eternidad, casi 1 hora. Herrera me dijo que me quedara al teléfono con él todo el tiempo, que siguiera descargando incluso si Laura rompía una ventana o llamaba a la policía. Cerca de la medianoche, sus golpes finalmente pararon. Oí su coche arrancar y vi por la ventana cómo salía de reversa a toda velocidad, las llantas rechinando. Las descargas terminaron a las 12:45. Tenía cada archivo guardado en 3 lugares diferentes. El licenciado me llamó de vuelta a la 1 de la mañana. Su voz era diferente ahora, más enfocada, como si se hubiera puesto en modo abogado. Explicó que aunque el video era poderoso, debíamos tener cuidado en cómo lo usábamos. El abogado de Laura diría que estaba editado, fuera de contexto, que yo manipulé la grabación para incriminarla. Necesitábamos una estrategia. Dijo que ya estaba redactando una moción de emergencia para presentarla al juez en la audiencia de Mateo en el tutelar mañana por la tarde. La moción incluiría el video de adoctrinamiento y solicitaría un alto inmediato al proceso mientras se investigaba. Me dijo que intentara dormir algo, pero yo sabía que eso no pasaría. Después de colgar, abrí la app de la nube de nuevo y empecé a ver grabaciones del último mes. Vi cada video en doble velocidad buscando cualquier otra cosa que pareciera rara. Como a las 3 de la mañana, encontré el primero. Laura, sentada con Sofía en la cocina hace 2 semanas, haciéndole preguntas sobre Mateo de esta forma extraña y cuidadosa. ¿Mateo alguna vez te ha pedido guardar secretos? ¿Mateo te toca cuando papi no está viendo? Las preguntas se sentían diseñadas para plantarle ideas en la cabeza. Seguí viendo. A las 4:30, encontré otro clip de hace 3 semanas, Laura y Sofía en la sala. Laura preguntándole a Sofía si sabía qué eran las partes privadas, si alguien alguna vez había tocado las suyas. Sofía dijo que no, y la cara de Laura puso una expresión extraña, como si estuviera decepcionada. El tercer clip era de hace casi un mes. Laura practicando con Sofía cómo hablar con los adultos sobre tocamientos, usando esta voz calmada y paciente, como si le estuviera enseñando el abecedario. Para las 6 de la mañana, tenía 3 videos más mostrando a Laura entrenando sistemáticamente a su hija. El sol salió y yo seguía sentado en la mesa de mi cocina, rodeado de laptops, teléfonos y discos duros de respaldo. No había dormido nada. Me ardían los ojos y me palpitaba la cabeza, pero no podía parar. Cada video era otra prueba de que mi esposa había destruido la vida de mi hijo a propósito. El licenciado Herrera me mandó un mensaje a las 7:30 para vernos en el juzgado a las 9. Traía a otra abogada, la licenciada Brenda Parra, experta en derecho familiar. Llegué temprano, parado en el estacionamiento del juzgado con una carpeta llena de capturas de pantalla impresas y una memoria USB con todos los videos. El licenciado llegó a las 9 con una mujer en un traje sastre gris impecable. Brenda me dio la mano y fue directo al grano. Dijo que este caso ahora era más grande que solo las acusaciones criminales contra Mateo. Se trataba de la custodia de Sofía, de protegerla de la manipulación de su propia madre. Estábamos caminando sobre la cuerda floja, intentando limpiar el nombre de Mateo y al mismo tiempo proteger a una niña de 6 años de más trauma. La audiencia empezó a las 2 de la tarde. Me senté en la sala viendo al fiscal presentar el caso contra Mateo, hablando de la declaración de Sofía, la evidencia médica,
las declaraciones detalladas. El fiscal se veía confiado, como si fuera rutina. Entonces el licenciado Herrera se levantó y pidió acercarse al estrado. Le entregó al juez una tablet con el video de adoctrinamiento listo. Vi la cara del juez mientras veía ese video. Su expresión cambió de aburrimiento rutinario a completa atención. Lo vio 2 veces. Luego levantó la vista hacia el licenciado Herrera con otros ojos. El juez ordenó un alto inmediato al proceso. Exigió que Ricardo Valles, el investigador del DIF, explicara cómo no descubrieron este video durante su investigación. Ricardo se levantó, viéndose totalmente sorprendido. Admitió que solo revisaron las grabaciones que Laura les proporcionó voluntariamente. Laura les había dado clips del martes por la noche mostrando a Mateo y Sofía jugando videojuegos, pero no les había dado nada de las 2 semanas anteriores. El abogado de Laura saltó, intentando argumentar que el video era inadmisible, que estaba fuera de contexto, que Laura solo trataba de ayudar a Sofía a articular un trauma que había experimentado. El juez lo interrumpió a media frase. Ordenó un análisis forense completo de todas las grabaciones de seguridad de la casa. También ordenó que Sofía fuera evaluada por una psicóloga independiente, no la que Laura ya había visto. El juez dijo que Mateo podía ser liberado bajo mi custodia esa tarde, con un brazalete electrónico en el tobillo. Casi colapso de alivio. Pero cuando trajeron a Mateo, apenas lo reconocí. Solo había estado en el tutelar 2 días, pero parecía que había envejecido años. Sus ojos estaban vacíos y no me miraba. Cuando intenté abrazarlo, se encogió, como si yo fuera a lastimarlo. La consejera del centro de internamiento me dijo aparte que Mateo mostraba signos de trauma severo que necesitaba terapia inmediata. Firmé todos los papeles de liberación y llevé a Mateo a mi coche. No dijo ni una sola palabra. Solo miraba por la ventana con ojos muertos. Y me di cuenta de que, aunque tenía la prueba de su inocencia, algo dentro de mi hijo se había roto en ese lugar. El viaje a casa de 20 minutos se sintió como horas. Mateo se sentó de copiloto, mirando por la ventana sin parpadear. Sus manos estaban apretadas en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Intenté hablarle 2 veces, pero no respondió. Ni siquiera me miró, solo seguía mirando a la nada como si ya no estuviera realmente allí. Cuando entramos a la cochera, se bajó antes de que apagara el motor y caminó directo a la puerta principal, esperando allí con los hombros encogidos hasta que abrí. La casa se veía exactamente igual que cuando nos fuimos al juzgado, pero se sentía diferente ahora, como entrar a un lugar donde algo terrible pasó. Mateo fue directamente arriba a su cuarto y cerró la puerta sin decir palabra. Me quedé al pie de las escaleras, escuchando cualquier sonido, pero no oí nada, ni pasos ni el crujido de la cama. La consejera del tutelar me había dicho antes de irnos que Mateo mostraba signos de una respuesta de trauma severo, que necesitaba ayuda profesional inmediata y monitoreo constante durante los próximos días. Dijo que los chicos que pasan por acusaciones falsas en internamiento a menudo desarrollan síntomas similares a las víctimas de tortura, porque el daño psicológico es así de intenso. Necesitaba asegurarme de que estuviera físicamente a salvo primero, que supiera que yo le creía completamente. Subí y toqué su puerta. Sin respuesta. La abrí lentamente y lo encontré sentado al borde de su cama mirando al suelo, todavía en la misma posición como una estatua. Me senté junto a él. Le dije que sabía que no había hecho nada, que tenía pruebas de que Laura lo había inventado todo, que íbamos a arreglar esto. No me miró ni respondió. Pero después de 1 minuto, su mano se movió ligeramente hacia la mía, sin tocarla, pero lo suficiente para saber que me había oído. Esa noche, como a las 7, sonó mi teléfono. Era el número del licenciado Herrera. Me dijo que el juez emitió una orden de protección temporal, prohibiéndole a Laura cualquier contacto con Mateo o Sofía, mientras continuaba la investigación. A Sofía la habían puesto en una casa de acogida de emergencia esa tarde, porque el DIF determinó que Laura era un peligro psicológico para su propia hija. El sistema que casi había destruido a mi hijo ahora estaba protegiendo a la hijita de Laura de su madre, y no sabía si sentirme aliviado o asqueado. Herrera dijo que la familia de acogida tenía experiencia con casos de trauma y que Sofía estaría a salvo allí, pero escuchar que a una niña de 6 años la arrancaban de todo lo que conocía porque su madre la usó como un arma me revolvió el estómago. Pregunté si podíamos visitarla. Herrera dijo que todavía no, que Sofía necesitaba tiempo para descomprimirse sin ningún adulto de su vida anterior cerca. El tutor legal asignado a su caso evaluaría la situación en unos días y decidiría qué contacto era apropiado. Le di las gracias a Herrera y colgué. Luego volví a subir a ver a Mateo. Estaba acostado en su cama ahora, pero todavía vestido, mirando al techo. Le conté lo de Sofía en la casa de acogida. Cerró los ojos pero no dijo nada. A la mañana siguiente, Ricardo Valles, del DIF, apareció en mi puerta a las 9. Su actitud era completamente diferente a cuando vino por primera vez a llevarse a Mateo. Se veía incómodo, cambiaba el peso de un pie a otro y de hecho se disculpó antes de entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina y sacó un cuaderno. Dijo que necesitaba repasar todo de nuevo desde el principio. Admitió que el DIF cometió errores graves al aceptar la historia de Laura sin hacer una verificación independiente de la evidencia. El video de adoctrinamiento sugería algo mucho más oscuro que una madre preocupada, posiblemente síndrome de Munchausen por poderes, lo que significaba que Laura podría haber estado enfermando o lastimando a Sofía a propósito para llamar la atención. Me pidió que le contara toda la cronología de nuevo, todo lo que recordaba sobre el comportamiento de Laura antes de la acusación. Empecé a hablar. Y una vez que empecé, cosas en las que ni siquiera había pensado antes empezaron a surgir. Le conté a Ricardo sobre los últimos 6 meses cómo Laura se obsesionó con nuestras pólizas de seguro de vida. Seguía pidiéndome que aumentara los montos de cobertura,
diciendo que necesitábamos más protección para la familia. Sacó todos nuestros estados de cuenta de ahorros para el retiro y los estudió durante horas, haciendo preguntas detalladas sobre qué pasaría con el dinero si algo me pasaba a mí o a Mateo. Quería saber exactamente cómo funcionaba la herencia. ¿Quién heredaría qué si Mateo moría antes de cumplir 18? Si los hijastros tenían los mismos derechos que los hijos biológicos. En ese momento, pensé que solo estaba siendo práctica, tal vez preocupada por nuestro futuro. Pero ahora cada conversación tomaba un tono siniestro. Le conté a Ricardo cómo seguía sacando el peor de los escenarios, preguntando qué pasaría con mis bienes si Mateo se metía en problemas legales graves o tenía que ir a prisión. La expresión de Ricardo cambió mientras yo hablaba. Su mandíbula se tensó y empezó a escribir más rápido en su cuaderno. Cuando terminé, levantó la vista y dijo que le acababa de dar el móvil. Laura no solo intentaba sacar a Mateo de la casa, se estaba posicionando para beneficiarse financieramente de su destrucción. 2 días después, Herrera llamó y dijo que traería a alguien a la casa, una analista forense de video especializada en autenticar evidencia digital. La analista llegó con una laptop y varios discos duros externos, pasando 3 horas examinando cada archivo en nuestro sistema de respaldo en la nube. Confirmó que el video de la cámara de vigilancia mostrando a Laura entrenando a Sofía era completamente auténtico y sin editar, con metadatos que probaban que fue grabado exactamente 2 semanas antes de que Sofía hiciera su declaración en la escuela. Pero encontró algo más que hizo el caso aún más fuerte. Laura había entrado al sistema de la nube la mañana de la acusación, justo después de que Sofía fue a la escuela, y borró múltiples archivos de video de las semanas anteriores. La analista recuperó algunas de las grabaciones borradas y encontró otras 2 instancias de Laura entrenando a Sofía, haciéndole preguntas capciosas sobre Mateo, y corrigiéndola cuando decía que no había pasado nada malo. Laura había estado construyendo esta acusación falsa durante semanas, plantando sistemáticamente la historia en la mente de su hija y borrando la evidencia de su manipulación. Esa misma tarde, la licenciada Parra vino con una pila de documentos legales. Estaba presentando una moción de custodia de emergencia para Sofía a mi nombre, argumentando que Laura estaba abusando psicológicamente de su hija al usarla como un arma en lo que parecía ser un esquema para eliminar a Mateo de la familia y posiblemente beneficiarse de su destrucción. La moción incluía capturas de pantalla de los videos de adoctrinamiento, transcripciones de las grabaciones borradas y copias de todas las consultas financieras de Laura sobre las pólizas de seguro y las leyes de herencia. Brenda explicó que era una posibilidad remota porque yo solo era el padrastro de Sofía, no su padre biológico, pero la evidencia de la manipulación de Laura era tan fuerte que un juez podría concederme la custodia temporal mientras el caso penal avanzaba. Dijo que la familia de Laura pelearía duro, probablemente intentando que Sophie fuera puesta con su abuela, pero teníamos que intentarlo porque dejar a Sophie en el sistema de acogida a largo plazo tampoco era bueno para ella. Finalmente le conseguí a Mateo una cita con una terapeuta de trauma especializada en casos de acusaciones falsas. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio tranquilo en el centro, y la sala de espera tenía sillas cómodas y música tranquila. Mateo apenas levantó la vista durante todo el proceso de registro, solo asentía o negaba con la cabeza cuando le hacían preguntas directas. Esperé afuera durante la sesión, caminando por el pasillo durante 50 minutos hasta que la puerta se abrió. La terapeuta pidió hablar conmigo en privado y explicó que los síntomas de Mateo eran consistentes con alguien que experimentó tortura psicológica severa. Ser acusado falsamente de algo tan horrible y luego encerrado con criminales reales mientras todos asumían que eras culpable, creaba un trauma que era increíblemente difícil de procesar. Dijo que Mateo necesitaría terapia intensiva varias veces por semana durante meses, posiblemente años, e incluso así, podría no recuperarse nunca por completo de lo que Laura le hizo. Me dio señales de advertencia a las que estar atento y me dijo que la llamara de inmediato si Mateo mostraba alguna indicación de querer hacerse daño. 3 días después de la liberación de Mateo, el detective Jaime Flores vino a la casa por la noche. Se paró en el porche, incómodo, y preguntó si podía pasar a hablar. Nos sentamos en la sala y se disculpó por no investigar más a fondo antes de que se llevaran a Mateo de la casa. Dijo que Laura fue extremadamente convincente cuando fue a la estación, llorando y mostrándole documentación de un doctor sobre las heridas de Sofía que parecían respaldar su historia. Tenía expedientes médicos, fotos de moretones y la propia declaración de Sofía que era tan detallada que parecía imposible que una niña de 6 años la inventara. Admitió que le creyó a Laura porque las madres que reportan abuso usualmente dicen la verdad y no consideró que Laura misma podría haber sido quien lastimó a Sofía. Jaime sacó su propio cuaderno y dijo que ahora estaban investigando cómo Sofía obtuvo esas heridas porque la cronología no cuadraba con las afirmaciones de Laura en absoluto. El médico forense que revisó las fotos originales determinó que los moretones tenían al menos 4 días de antigüedad cuando fueron fotografiados, lo que significaba que ocurrieron antes del martes, cuando Mateo supuestamente tocó a Sofía. Laura había afirmado que las heridas eran recientes de la noche del martes, pero la evidencia mostraba que Sofía ya estaba herida días antes. Estaban investigando si Laura causó esas heridas ella misma para hacer la acusación más creíble. Jaime dijo que si podían probar que Laura lastimó deliberadamente a su propia hija para incriminar a Mateo, enfrentaría cargos adicionales de abuso infantil además de la denuncia falsa. Herrera me llamó la semana siguiente con otro avance. Obtuvo los registros telefónicos de Laura a través de una orden judicial y descubrió que llamó a su madre, Valeria, 17 veces en las 2 semanas previas a la acusación. La mayoría de las llamadas duraron de 20 a 40 minutos, mucho más que sus habituales llamadas rápidas. Cuando los investigadores fueron a interrogar a Valeria sobre las llamadas, se puso nerviosa y a la defensiva, afirmando que ella y Laura solo hablaban de cosas normales de la familia. Pero bajo presión, accidentalmente se le salió algo, diciendo que Laura le había contado sobre el plan para sacar a Mateo de la casa.
El detective que la entrevistaba inmediatamente se enfocó en esa frase, y Valeria se dio cuenta de su error. Intentó retractarse y decir que se refería al plan de Laura de mandar a Mateo a la universidad temprano, pero era demasiado tarde. El detective presionó más, y Valeria finalmente admitió que Laura le había dicho semanas antes de la acusación que iba a asegurarse de que Mateo no pudiera interferir más con su familia. Valeria afirmó que no sabía que Laura se refería a acusaciones falsas, que pensó que Laura solo hablaba de poner límites más estrictos, pero su declaración le dio a los fiscales evidencia directa de premeditación. Herrera me llamó 2 días después de la entrevista de Valeria para decirme que el tribunal ordenó una evaluación independiente de Sofía por una psicóloga forense llamada doctora Magdalena Ibarra, especializada en casos de testimonio infantil. Magdalena había trabajado en cientos de investigaciones de abuso y podía detectar una declaración adoctrinada mejor que nadie en el estado. La evaluación tuvo lugar en un consultorio neutral con luces suaves y juguetes esparcidos para hacer que los niños se sintieran cómodos. No me permitieron entrar a la habitación, pero observé a través de un espejo de una vía mientras la doctora Ibarra hablaba con Sofía durante 90 minutos. Sofía seguía usando frases que ninguna niña de 6 años diría naturalmente, palabras como contacto inapropiado y zonas privadas que sonaban ensayadas. Cuando Magdalena le pidió que describiera lo que pasó en sus propias palabras, en lugar de repetir lo que le habían dicho, Sofía se confundió y mezcló detalles. En un momento, Sofía de hecho se detuvo a media frase y preguntó si lo había dicho bien, como si estuviera recitando líneas que había memorizado. Magdalena tomaba notas constantemente y su expresión se mantuvo neutral, pero yo podía decir que estaba viendo exactamente lo que temía. El reporte de la evaluación llegó 3 días después y lo leí solo en la oficina de Herrera mientras él observaba mi cara. Magdalena escribió que la declaración de Sofía contenía todos los marcadores clásicos de testimonio adoctrinado, incluyendo vocabulario adulto, frases ensayadas, falta de detalles sensoriales y confusión cuando se le pedía elaborar más allá de las respuestas del guión. El reporte decía que Sofía parecía estar repitiendo una historia que le habían enseñado en lugar de recordar eventos reales que experimentó. Lo que más me destruyó fue la conclusión de Magdalena. Sofía también era una víctima, manipulada por su propia madre para convertirla en un arma contra un adolescente inocente. El reporte recomendaba terapia intensiva para Sofía para ayudarla a entender que no estaba en problemas y para deshacer el daño psicológico que Laura causó al forzarla a mentir. Me quedé allí sentado sosteniendo esas páginas y me sentí enfermo sabiendo que Laura había lastimado a ambos niños, convirtiendo a Sofía en cómplice de la destrucción de la vida de Mateo. Herrera me dejó sentarme en silencio un rato antes de explicar que el reporte sería evidencia crucial, pero que debíamos movernos con cuidado porque el abogado de Laura atacaría las credenciales y la metodología de Magdalena. 2 días después de que llegó el reporte, el abogado de Laura contactó a Herrera intentando negociar algún tipo de acuerdo. El abogado sugirió que tal vez Laura estaba confundida o malinterpretó lo que vio, que quizás todo esto fue un terrible error nacido de la protección maternal que salió mal. Herrera lo paró en seco y le dijo al abogado que el video de adoctrinamiento mostraba clara premeditación y manipulación deliberada de una niña. Íbamos a buscar cargos criminales completos contra Laura por denuncia falsa, corrupción de menores y abuso infantil. No habría acuerdo, ni reducción, ni compasión por alguien que usó como arma al sistema legal y a su propia hija para destruir a un adolescente. Esa noche, tuve que sentar a Mateo y explicarle por qué Sofía no volvía a casa y por qué su madrastra estaba siendo investigada criminalmente. Escuchó sin hablar, con la cara en blanco, como si hubiera aprendido a apagar sus emociones para protegerse. Cuando terminé de explicar todo, preguntó en voz baja si todos en la escuela sabían de qué lo habían acusado. Se me oprimió el pecho cuando tuve que decirle que sí, que la acusación se había esparcido por su escuela en horas y que todos sabían los detalles. Asintió lentamente y se fue a su cuarto sin decir otra palabra. La semana siguiente trajo una nueva tortura cuando las cartas de aceptación de la Universidad de Mateo empezaron a llegar en sobres gruesos con felicidades impreso afuera. La escuela de sus sueños le mandó su aceptación con una oferta de beca de mérito. Puse las cartas en la mesa de la cocina donde las vería, pero él pasaba junto a ellas todos los días sin mirarlas. Su terapeuta me dijo que Mateo sentía que no merecía ir a la universidad después de ser acusado de algo tan horrible, que aunque era inocente, la acusación lo hacía sentir sucio e inútil. Mientras tanto, la licenciada Parra llamó con malas noticias sobre el caso de custodia. Explicó que incluso con el video de adoctrinamiento y el reporte de Magdalena, obtener la custodia de Sofía sería complicado porque yo era su padrastro, no su padre biológico. La familia de Laura ya estaba presentando mociones alegando que yo no tenía base legal para buscar la custodia e insistiendo en que Sofía fuera puesta con Valeria. Brenda dijo que pelearíamos, pero la realidad legal era que los padrastros tienen derechos limitados comparados con los familiares de sangre. La fiscal asignada al caso de Laura pidió reunirse conmigo para discutir los cargos criminales que estaban preparando. Era una mujer de unos 40 años que había pasado 20 años procesando casos de abuso infantil, y se veía genuinamente enojada por lo que Laura había hecho. Explicó que acusarían a Laura de presentar una denuncia policial falsa, corrupción de menores por adoctrinar a Sofía, y potencialmente fraude si podían probar el motivo financiero detrás del esquema. Cada cargo conllevaba serios años de prisión y la fiscal tenía la intención de presionar por las sentencias máximas en todos los cargos. Dijo que casos como este la enfurecían porque las víctimas reales de abuso eran cuestionadas más duramente por culpa de gente como Laura que mentía. Una semana después, obtuve permiso para visitar a Sofía en su casa de acogida, con supervisión del tutor legal asignado. La casa de acogida era limpia y cálida, pero Sofía se veía pequeña y perdida, sentada en el sillón abrazando un conejo de peluche. Parecía confundida sobre por qué no podía ver a su mami y seguía preguntando cuándo podía ir a casa.
Luego me miró con esos grandes ojos y preguntó si Mateo estaba enojado con ella. Tuve que tragar saliva y asegurarle que nada de esto era su culpa, que Mateo la quería y no estaba enojado en absoluto. El tutor legal se sentó cerca tomando notas de todo lo que decíamos. Como a los 20 minutos de la visita, Sophie dijo algo que congeló a todos en la habitación. Dijo que mami le dijo qué decir, pero ya no me acuerdo si pasó de verdad. El tutor legal inmediatamente escribió sus palabras exactas mientras yo intentaba mantener mi expresión calmada por el bien de Sophie. Esa declaración espontánea se convirtió en evidencia crucial de que incluso Sophie misma no estaba segura de las acusaciones que su madre la adoctrinó a hacer. La visita terminó poco después y manejé a casa sintiéndome destrozado de que esta niñita estuviera tan confundida y herida por la manipulación de su propia madre. Herrera me llamó esa noche con otro descubrimiento que empeoró todo aún más. Había conseguido acceso a los registros financieros de Laura a través de la investigación y encontró algo impactante. 6 meses atrás, Laura contrató una póliza de seguro de vida para Mateo por 10 millones de pesos, sin mi conocimiento o consentimiento, poniéndose a ella misma como la beneficiaria. Herrera contactó a la compañía de seguros y confirmaron que Laura había llamado varias veces durante los últimos meses, haciendo preguntas detalladas sobre los procedimientos de pago si algo le pasaba a Mateo antes de cumplir 18. Había preguntado específicamente si los beneficiarios recibían el pago si la persona asegurada moría en el tutelar de menores o en prisión. El representante de la compañía de seguros recordaba las llamadas porque parecían inusuales y sospechosas, pero no tenían bases legales para negar la póliza en ese momento. Herrera dijo que esto era la prueba del motivo financiero que los fiscales necesitaban para escalar los cargos contra Laura a intento de fraude y posiblemente conspiración para cometer homicidio, si podían probar que ella pretendía que Mateo muriera en el tutelar. Colgué con Herrera y me quedé sentado mirando la pantalla de mi teléfono por, no sé, cuánto tiempo. 10 millones de pesos. Laura había apostado 10 millones de pesos a que mi hijo muriera o se pudriera en la cárcel. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó el teléfono. Lo recogí, fui al baño y vomité otra vez, igual que cuando encontré el video de adoctrinamiento. Esto no era solo sobre destruir la vida de Mateo o sacarlo de la casa, lo quería muerto. Las notas del representante de la aseguradora decían que Laura preguntó específicamente sobre pagos si algo pasaba en el tutelar, no si se enfermaba, no si había un accidente. Si algo pasaba en el tutelar, donde los chicos son golpeados o peor cada día. Salí del baño y Mateo estaba parado en el pasillo. Su cara me dijo que había oído todo. Había estado arriba todo el tiempo que estuve al teléfono con Herrera y nuestra casa tenía paredes delgadas. Me miró con esta expresión que nunca había visto antes, como si algo dentro de él se acabara de romper por completo. Abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido. Luego empezó a gritar. No palabras, solo este sonido gutural, crudo, que venía de algún lugar profundo. Se agarró el pelo con ambos puños y jaló tan fuerte que pensé que se lo arrancaría. Avancé hacia él, pero retrocedió rápido, golpeando la pared. Decía que Laura intentó matarlo. Ella literalmente intentó matarme. Quería que muriera en ese lugar. Su voz se hacía más aguda y frenética con cada palabra. Intenté calmarlo, pero ya no me oía. Se deslizó por la pared hasta el suelo y se hizo bolita, meciéndose de un lado a otro. Llamé a su terapeuta de inmediato. Contestó y le expliqué lo que pasó, cómo Mateo escuchó lo de la póliza de seguro y estaba teniendo un colapso total. Dijo que venía para allá. Me dijo que me quedara con él pero que le diera espacio. No intentes tocarlo. 20 minutos después, llegó y nos encontró a ambos sentados en el suelo del pasillo. Mateo seguía meciéndose, haciendo este sonido bajo en su garganta. Se sentó frente a él y empezó a hablarle con esta voz muy calmada. Le tomó casi una hora antes de que él pudiera siquiera mirarla. Ella le hizo preguntas y él respondió en susurros. ¿Estás pensando en hacerte daño? Sí. ¿Tienes un plan? No, pero quiero dejar de existir. ¿Te sientes seguro en casa? No lo sé. La terapeuta me miró y dijo que necesitábamos ir al hospital. Mateo necesitaba estar en un lugar seguro donde pudieran vigilarlo todo el tiempo. Dijo las palabras clínica psiquiátrica y vi la cara de Mateo desmoronarse. Pensó que lo estaban encerrando de nuevo. Ella explicó que no era como el tutelar. Era un hospital donde ayudan a la gente que tiene pensamientos de hacerse daño. Se quedaría 72 horas y luego veríamos cómo estaba. Mateo no se resistió. Eso me asustó más que nada. Cómo simplemente asintió y se levantó, como si ya no le importara lo que le pasara. Manejamos a la clínica en silencio. La terapeuta nos siguió en su propio coche. El lugar parecía un hospital normal por fuera, pero por dentro todo estaba cerrado con llave. Tuvimos que pasar por 3 puertas con seguro electrónico. La enfermera de admisión le hizo a Mateo un montón de preguntas mientras yo llenaba papeles. Le quitaron las agujetas y el cinturón. Revisaron sus bolsillos y su mochila. Luego vino un consejero y dijo que era hora de que me fuera, que Mateo necesitaba instalarse. Intenté abrazarlo, pero se quedó allí, rígido. No me miraba. Un miembro del personal se lo llevó por otra puerta cerrada y él se fue. Llegué a mi coche antes de derrumbarme por completo. Me senté en ese estacionamiento sollozando tan fuerte que no podía respirar. Mi hijo inocente estaba en un hospital psiquiátrico porque su madrastra había intentado matarlo por dinero. Laura estaba libre bajo fianza, probablemente en casa de su madre, mientras Mateo estaba encerrado detrás de 3 puertas diferentes, siendo vigilado para asegurarse de que no se hiciera daño. A la mañana siguiente, la licenciada Parra llamó. El abogado de Laura había presentado una moción alegando que yo era un padre incompetente. La moción decía que yo había permitido que mi hijo se volviera tan inestable que necesitaba hospitalización psiquiátrica, lo cual probaba que yo no podía proporcionar un cuidado adecuado. Estaban usando la respuesta traumática de Mateo en nuestra contra. Brenda dijo que era una de las jugadas legales más cínicas que había visto en 20 años de derecho familiar.
Estaban literalmente argumentando que el daño que Laura causó al acusarlo falsamente significaba que yo no debería tener la custodia de Sophie. Pregunté si funcionaría. Dijo que probablemente no, dada toda la evidencia contra Laura, pero que ensuciaría y encarecería el caso de custodia. Esa misma semana, la doctora Ibarra terminó su evaluación de Sophie. Envió un reporte formal al tribunal que pude leer a través de Brenda. El reporte decía que Sophie mostraba claras señales de abuso emocional por ser usada como una herramienta en el esquema de su madre. Magdalena escribió que Sophie mostraba confusión sobre la realidad versus lo que le habían dicho que dijera, ansiedad por decepcionar a su madre y miedo de meterse en problemas por decir la verdad. Recomendaba que Sophie tuviera cero contacto con Laura hasta que Laura completara un tratamiento psicológico extenso y posiblemente nunca más contacto sin supervisión. El reporte era brutal en su evaluación de lo que Laura le había hecho a su propia hija. Unos días después, Ricardo Valles, del DIF, me llamó. Su investigación estaba completa y estaba emitiendo su reporte final. Me leyó partes por teléfono. El reporte limpiaba completamente a Mateo de cualquier fechoría y recomendaba que los derechos parentales de Laura sobre Sophie fueran terminados inmediatamente. Ricardo había documentado cómo Laura manipuló sistemáticamente el sistema de protección infantil para usarlo como arma contra un adolescente inocente. Había encontrado su historial de búsqueda en Internet mostrando que había investigado acusaciones falsas, técnicas de adoctrinamiento y cómo funcionan las investigaciones del DIF. Había planeado todo cuidadosamente. Ricardo se disculpó de nuevo por no detectarlo antes. Dijo que el sistema le había fallado a Mateo y que se aseguraría de que los protocolos cambiaran. Al tercer día, pude visitar a Mateo en la clínica. Me llevaron a una sala común con sillas de plástico y pósters motivacionales en las paredes. Mateo entró, viéndose más pequeño, usando una pijama de hospital. Tenía ojeras oscuras. Nos sentamos y le pregunté cómo estaba. Dijo que la medicación ayudaba, que ya podía dormir sin ver la cara de Laura o escuchar las puertas del tutelar cerrarse de golpe. Su voz era plana, pero estaba hablando en frases completas de nuevo. La terapeuta había trabajado con él en un plan de seguridad para cuando saliera. Tenía que prometer decirla a alguien si empezaba a tener pensamientos de hacerse daño. Tenía que aceptar terapia ambulatoria intensiva 3 veces por semana. Entonces dijo algo que me sorprendió. Me dijo que quería testificar contra Laura, si eso significaba proteger a Sophie de ser usada así de nuevo. Dijo que Sophie no debería crecer pensando que lo que pasó fue su culpa. Sus ojos tenían una mirada determinada que no había visto desde antes de la acusación. Herrera llamó esa noche con noticias sobre el juicio penal. La fecha estaba fijada para dentro de 3 meses. Me advirtió que sería brutal porque el abogado defensor de Laura intentaría pintarla como una madre preocupada que cometió un error. Necesitábamos estar listos para que ella alegara enfermedad mental o que realmente creía que algo le había pasado a Sophie. Herrera dijo que el video de adoctrinamiento era evidencia poderosa, pero que los jurados podían ser impredecibles, especialmente con madres acusadas de dañar a sus hijos. Teníamos que prepararnos para cada estrategia de defensa posible. Me reuní con la licenciada Parra la siguiente semana para discutir la adopción de Sophie. Explicó que sería complicado porque yo solo era su padrastro, no su padre biológico. Necesitaría probar que Laura no era apta y que yo podía proveer un hogar estable. Dadas las circunstancias con la hospitalización de Mateo, el abogado de Laura pelearía duro. Brenda dijo que era una posibilidad remota, pero que valía la pena intentarlo porque me daría una base legal en el caso de custodia. Empezamos a juntar documentos y referencias personales. Mateo volvió a casa 5 días después de ingresar, con un grueso paquete de papeles de alta y un horario de terapia ambulatoria. Se veía mejor, más presente en sus ojos. La medicación había ayudado a estabilizar su estado de ánimo. Fue directo a su cuarto y oí que movía cosas. 1 hora después, bajó con una pila de sobres. Las cartas de aceptación de la universidad que había estado ignorando por semanas. Me preguntó si le ayudaría a escribir a las escuelas, explicando lo que pasó y pidiendo aplazar su ingreso por 1 año. Pasamos esa noche redactando correos juntos. Fue honesto sobre la acusación falsa, la evidencia que lo limpió y su necesidad de tiempo para sanar. Los enviamos a 5 escuelas diferentes. Durante las siguientes 2 semanas, las 5 respondieron. Todas aceptaron guardarle su lugar y expresaron compasión por lo que había pasado. Un consejero de admisiones escribió que su fortaleza al sobrevivir tal prueba demostraba que tenía el carácter que querían en sus estudiantes. 3 días después de que llegó la última aceptación de la universidad, oí a alguien golpear mi puerta principal a las 7 de la mañana. Miré por la mirilla y vi a Valeria, la madre de Laura, parada allí con la cara desencajada por la rabia. Saqué mi teléfono y empecé a grabar antes de abrir la puerta, dejando la cadena puesta. Inmediatamente empezó a gritar que yo era un monstruo que había destruido la vida de su hija, que yo había convertido a Laura en algo malvado solo para proteger a mi hijo pervertido. Tenía la cara roja y escupía mientras exigía que le entregara a Sofía ahora mismo, porque ella tenía más derecho a esa niña que yo. Mantuve mi teléfono apuntándola y me mantuve calmado, diciéndole que Sofía no estaba aquí y que necesitaba irse de mi propiedad. Ahí fue cuando empezó a amenazar, diciendo que conocía gente que podía asegurarse de que yo nunca obtuviera la custodia, que haría mi vida un infierno en el tribunal, que más le valía a Mateo cuidarse la espalda, que el karma venía por él. Siguió así por casi 10 minutos mientras yo grababa cada palabra. Cuando finalmente se fue, inmediatamente le envié el video a Herrera y a Parra. Herrera llamó en menos de 1 hora diciendo que esto era exactamente lo que necesitábamos para una orden de restricción y que había presentado los papeles esa tarde. Para el final de la semana, el juez concedió una orden de restricción temporal que cubría no solo a Valeria sino a toda la familia inmediata de Laura, manteniéndolos al menos a 150 metros de mí, de Mateo y de Sophie. Herrera me llamó 2 semanas después con noticias sobre el caso penal.
La fiscalía le había ofrecido a Laura un trato: 15 años con posibilidad de libertad condicional después de servir al menos 10, a cambio de declararse culpable de todos los cargos y renunciar a sus derechos parentales sobre Sophie permanentemente. Herrera dijo que Laura de hecho estaba pensando en aceptarlo porque la evidencia en su contra era tan fuerte que ir a juicio significaba arriesgarse a 25 años o más. El video de adoctrinamiento era condenatorio. La póliza de seguro de vida mostraba un motivo claro, y las propias declaraciones de Sofía, la psicóloga forense, probaban la manipulación. Herrera me advirtió que no me hiciera ilusiones, porque el tipo de personalidad de Laura a menudo no puede aceptar la derrota, incluso cuando es la opción inteligente. Dijo que gente como ella a veces se convence de que pueden encantar a un jurado o que su versión de los eventos de alguna manera ganará a pesar de la evidencia abrumadora. Pregunté qué pasaría con Sophie si Laura aceptaba el trato y Herrera dijo que haría mi caso de adopción mucho más fácil, ya que no habría una batalla de custodia. Aún tendríamos que pasar por el proceso. Pero la renuncia firmada de Laura a sus derechos eliminaría el mayor obstáculo. 2 días después, Herrera llamó de nuevo. Laura había rechazado el trato. Su abogado aparentemente la convenció de que podían argumentar que ella genuinamente creía que algo le pasó a Sophie y que el video de adoctrinamiento solo la mostraba intentando ayudarla a articular un trauma real que había experimentado. Planeaban traer testigos expertos que testificarían sobre cómo las madres a veces usan preguntas capciosas cuando sospechan abuso y que las acciones de Laura venían de un instinto protector en lugar de intención maliciosa. Herrera dijo que era una defensa débil, pero que los jurados podían ser impredecibles, especialmente cuando una madre estaba en juicio. Me advirtió que el juicio sería brutal porque intentarían pintar a Mateo como sospechoso y a mí como un padre en negación. Necesitábamos estar listos para que retorcieran todo para hacer ver a Laura como una madre preocupada que cometió errores, en lugar de alguien que deliberadamente intentó destruir la vida de un adolescente por dinero. Mientras tanto, la terapia de Sophie estaba haciendo progresos reales. Su terapeuta llamó para decirme que Sophie finalmente había sido capaz de poner en palabras lo que pasó con Laura. Durante su sesión, Sophie dijo que mami le dijo que dijera cosas que no eran ciertas sobre Mateo, que mami practicó las palabras con ella una y otra vez hasta que pudo decirlas bien. La terapeuta estaba documentando todo cuidadosamente porque la propia articulación de Sophie sobre el adoctrinamiento sería evidencia poderosa cuando Laura fuera a juicio. Explicó que tener a la niña víctima declarando directamente que fue manipulada era raro e increíblemente importante para el caso. Sophie también estaba empezando a entender que lo que pasó no fue su culpa, que era demasiado pequeña para saber que su mami estaba haciendo algo malo. La terapeuta dijo que Sophie todavía sentía culpa por meter a Mateo en problemas, pero estaba trabajando en ello y haciendo buenos progresos hacia la sanación. El tutor legal me llamó para una reunión la semana siguiente. Me dijo que Sophie había estado preguntando por Mateo constantemente durante sus visitas supervisadas, queriendo saber si él estaba bien y si estaba enojado con ella. Aparentemente, Sophie lloró durante una visita diciendo que extrañaba a su hermano mayor y quería pedirle perdón por las cosas malas que dijo. El tutor pensó que una visita supervisada entre ellos podría de hecho ayudar a ambos niños a sanar, siempre y cuando lo hiciéramos con cuidado y con una terapeuta presente. Lo organizamos para el siguiente sábado en el edificio del Tribunal de Familia, en una sala diseñada para contacto supervisado. Estaba nervioso por cómo reaccionaría Mateo, porque había estado tan frágil desde que todo pasó. Pero su terapeuta pensó que podría darle un cierre ver que Sophie estaba bien y no lo culpaba. El día de la visita, llevé a Mateo al juzgado y nos sentamos en la sala de espera hasta que nos llamaron. Sophie ya estaba en la sala con su madre de acogida y la terapeuta supervisora cuando entramos. En el segundo que Sophie vio a Mateo, rompió a llorar y corrió a través de la sala hacia él. Mateo cayó de rodillas y ella le rodeó el cuello con los brazos, sollozando. Perdón por decir esas cosas que no eran verdad. Mateo también lloraba, abrazándola y diciéndole una y otra vez que sabía que no era su culpa, que no estaba enojado con ella, que la quería y siempre la querría. Se sentaron en el suelo juntos por casi 20 minutos mientras Sophie lloraba y Mateo solo la abrazaba, meciéndola suavemente como solía hacer cuando ella tenía pesadillas. La terapeuta me dijo después que esto era exactamente lo que ambos necesitaban, que el alivio de Sophie al saber que Mateo no la odiaba era visible en todo su cuerpo, y que Mateo parecía encontrar algún tipo de propósito en proteger a su hermanita de más daño. Su propia terapeuta dijo después que ayudar a Sophie podría de hecho acelerar su sanación, porque le daba una manera de reclamar poder en una situación donde había sido completamente impotente. 8 semanas antes de la fecha del juicio, Herrera recibió otra llamada del abogado de Laura. Volvían con una oferta mejor. Laura se declararía culpable de todos los cargos, aceptaría 20 años de prisión, renunciaría a todos los derechos parentales sobre Sophie y proporcionaría una confesión completa por escrito detallando su motivo financiero y exactamente cómo adoctrinó a Sophie. El abogado admitió que Laura finalmente se dio cuenta de que iba a ir a prisión de todos modos y quería algo de control sobre el resultado, en lugar de arriesgarse a una sentencia aún más larga en el juicio. Herrera dijo que este era el mejor resultado posible para nosotros porque significaba que Sophie no tendría que testificar, Mateo no tendría que revivir todo en el tribunal, y tendríamos la propia confesión de Laura para usarla en terapia y ayudar a Sophie a entender lo que su madre le hizo. Herrera y la fiscal pasaron las siguientes 2 semanas afinando los términos finales. El trato incluiría a Laura haciendo una declaración en video, explicando en detalle cómo adoctrinó a Sophie, mostrándole a Sophie dónde decir que Mateo la tocó, diciéndole qué palabras usar y practicando la historia hasta que Sophie pudiera recitarla convincentemente. Laura también tendría que explicar en cámara que su motivo era la póliza de seguro de vida de Mateo por 10 millones de pesos,
que planeaba hacer que lo encarcelaran o lo mataran para poder cobrar el dinero. La declaración se usaría en la terapia de Sophie para ayudarla a procesar lo que pasó y entender que su madre la manipuló. También sería parte del expediente judicial permanente en caso de que Laura alguna vez intentara alegar que fue coaccionada para aceptar el trato. Herrera dijo que tener la confesión de Laura en video era un seguro contra ella, cambiando su historia más tarde, o intentando contactar a Sofía a pesar de la orden de no contacto. La audiencia de declaración de culpabilidad fue programada para un lunes por la mañana a finales de septiembre. Me senté en la sala del tribunal con Mateo a mi lado, ambos vestidos de traje, viendo a Laura entrar con un overol naranja de prisión, con las manos esposadas al frente. Se veía más pequeña, desinflada, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera roto. El juez le hizo una serie de preguntas para asegurarse de que entendía de qué se estaba declarando culpable y las consecuencias. Laura respondió cada pregunta con esta voz plana y mecánica, sin mirar nunca hacia donde estábamos sentados Mateo y yo. Cuando el juez le pidió que explicara, que dijera en sus propias palabras lo que hizo, Laura recitó sus crímenes como si estuviera leyendo una lista del súper. Admitió haber adoctrinado a Sophie para hacer acusaciones falsas contra Mateo. Admitió que su motivo fue la ganancia financiera de la póliza de seguro de vida. Admitió haber manipulado la evidencia médica y mentido a los investigadores. Admitió haber usado a su propia hija como un arma para destruir la vida de un adolescente inocente. Durante todo el tiempo, su voz nunca cambió de tono, nunca mostró emoción, como si estuviera hablando de las acciones de otra persona en lugar de las suyas. El juez aceptó la declaración sin dudar y pasó directamente a la sentencia. Dijo que había revisado toda la evidencia, leído las declaraciones de impacto de las víctimas, tanto de los terapeutas de Mateo como de Sophie, y considerado la grave naturaleza de los crímenes de Laura. Llamó a lo que Laura hizo un ataque calculado contra un niño usando los sistemas destinados a proteger a los niños y dijo que representaba uno de los casos más perturbadores de manipulación parental que había visto en 20 años en el estrado. El juez sentenció a Laura a 20 años en la prisión estatal con una fuerte recomendación de que cumpliera el término completo sin liberación anticipada. Luego terminó sus derechos parentales sobre Sophie, inmediata y permanentemente, declarando que Laura había demostrado ser completamente no apta y un peligro para el bienestar de su propia hija. Finalmente, emitió una orden de restricción permanente que prohibía a Laura cualquier comunicación con Mateo o Sophie por el resto de sus vidas, incluso después de su liberación de prisión. El abogado de Laura empezó a objetar algo, pero el juez lo interrumpió, diciendo que no había nada más que argumentar y que Laura debería considerarse afortunada de que la fiscalía no presionara por una sentencia aún más larga. El guardia se llevó a Laura fuera de la sala y ella nunca nos miró. Afuera de la sala, Mateo avanzó quizás 10 pasos por el pasillo antes de que le fallaran las piernas. Se desplomó ahí mismo en el suelo de mármol, con la espalda contra la pared, y los sonidos que salieron de él fueron algo que nunca le había oído antes. No era llanto exactamente. Era más como si todo su cuerpo intentara expulsar meses de veneno de una sola vez. Sus manos temblaban tanto que no podía controlarlas y seguía intentando hablar, pero las palabras salían rotas e incorrectas. Me arrodillé en el suelo junto a él y lo abracé contra mi pecho mientras sollozaba que pensó que su vida se había acabado, que todos en la escuela siempre pensarían que era un depredador, que nunca volvería a ser normal. La gente pasaba junto a nosotros en el pasillo del juzgado y algunos miraban, pero no me importó. Mateo necesitaba sacar esto, necesitaba liberar lo que fuera que Laura le había infectado durante esos meses de terror. Lloró hasta que su garganta estuvo irritada y su cara roja e hinchada, y yo solo lo abracé y le dije que ya había terminado, que ella ya no podía hacerle daño. Eventualmente su respiración se calmó y los temblores pararon, y se limpió la cara con la manga como si estuviera avergonzado. Nos quedamos sentados en ese frío suelo del juzgado por probablemente 20 minutos antes de que cualquiera de los dos pudiera levantarse. 2 semanas después, estaba de vuelta en un tribunal diferente para la audiencia de custodia. La madre de Laura, Valeria, apareció con su propio abogado, argumentando que yo no tenía conexión biológica con Sophie y que ella debería irse con familia de sangre. El tutor legal se levantó y presentó un grueso reporte sobre el apego de Sophie conmigo y con Mateo, todo el progreso que había hecho en terapia, el ambiente hogareño estable que yo podía proveer. La terapeuta de Sophie testificó sobre cómo Sofía hablaba de mí como su papá y preguntaba constantemente cuándo volvería a casa. El juez revisó toda la evidencia, miró el historial de Valeria de solapar el comportamiento de Laura y tomó su decisión en menos de 5 minutos. Me concedió la custodia legal completa de Sophie, efectiva inmediatamente. Terminó cualquier derecho de visita para la familia de Laura y firmó los papeles allí mismo. Oficialmente, Sophie se convirtió en mi hija. Valeria gritó algo sobre que esto estaba mal mientras el guardia la escoltaba fuera, pero el juez simplemente pasó al siguiente caso como si ya estuviera olvidado. Salí de ese tribunal con papeles legales que decían que Sofía era mía para protegerla, y por primera vez en meses, sentí que realmente podía respirar. Traer a Sofía a casa 3 días después fue más difícil de lo que esperaba. Saltaba por la casa emocionada de ver su cuarto de nuevo, pero luego se quedaba callada y preguntaba cuándo volvería mami. Su terapeuta me había preparado para esto. Me dijo que Sofía estaría de luto por la madre que creía tener, incluso mientras se adaptaba a la seguridad. Establecimos rutinas como sugirió la terapeuta. Misma hora de desayuno todos los días, mismo ritual para dormir. Estructura predecible para ayudarla a sentirse segura. Mateo sorprendió a todos al ser increíblemente paciente y tierno con ella. Se sentaba en el suelo a jugar a las muñecas con ella por horas, dejándola dirigir todo, sin mostrar nunca frustración cuando ella hacía las mismas preguntas una y otra vez. Una noche lo encontré leyéndole un cuento antes de dormir, haciendo todas las voces de los personajes.
y Sophie se reía de una manera que no había oído desde antes de que todo pasara. Me vio observando y solo se encogió de hombros, pero pude ver que algo había cambiado en él. Cuidar de Sophie lo estaba ayudando a sanar a él también. Una semana después de que Sophie llegó a casa, Mateo me dijo que había decidido tomarse un año sabático antes de la universidad. Dijo que necesitaba tiempo para acomodar su cabeza, para ayudar a Sophie a ajustarse, para descubrir quién era él después de todo lo que Laura le hizo. Quise argumentar que no debería dejar que esto descarrilara su futuro, pero su terapeuta dijo que en realidad era una decisión saludable, que estaba reconociendo sus límites y priorizando su sanación. Mateo consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería en el centro, acomodando estantes y ayudando a clientes a encontrar libros. Volvió a casa después de su primer turno viéndose más relajado de lo que lo había visto en meses. Dijo que se sentía bien hacer algo normal donde nadie conocía su historia. Siguió yendo a terapia intensiva 2 veces por semana, trabajando en el trauma poco a poco. Algunos días eran más difíciles que otros, días en los que apenas se levantaba de la cama, pero lentamente podía ver cómo reconstruía el sentido de identidad que Laura intentó destruir. Empezó a hablar del futuro de nuevo, haciendo planes, creyendo que tenía una vida por delante. 6 meses después de la sentencia de Laura, la terapeuta de Mateo me llamó para una sesión conjunta para discutir su progreso. Dijo que Mateo había hecho avances notables en procesar el trauma y estaba listo para reducir la terapia a sesiones semanales en lugar de 2 veces por semana. Durante la sesión, Mateo admitió que todavía tenía pesadillas sobre el tutelar a veces, que todavía se despertaba en pánico pensando que estaba de vuelta en esa celda, pero las pesadillas eran menos frecuentes ahora, quizás una vez a la semana en lugar de cada noche, y usualmente podía calmarse a sí mismo sin entrar en espiral. Dijo que estaba empezando a creer que realmente tenía un futuro de nuevo, que podía ir a la universidad el próximo año y tal vez tener una vida normal. La terapeuta nos advirtió que la recuperación del trauma no es lineal, que todavía habría días difíciles, pero que Mateo había desarrollado buenas habilidades de afrontamiento y un fuerte sistema de apoyo. Verlo hablar sobre su progreso con algo parecido a la esperanza en su voz me hizo darme cuenta de lo cerca que estuvimos de perderlo por completo. Casi al mismo tiempo, la terapeuta de Sophie me envió un reporte de progreso que me sacó las lágrimas. Escribió que Sophie estaba floreciendo en su nuevo ambiente, mostrando una resiliencia notable para una niña que había pasado por tanta manipulación. Sophie rara vez preguntaba por Laura ya, y cuando lo hacía, eran preguntas factuales en lugar de emocionales, como si estuviera preguntando por un personaje de un cuento en lugar de su madre. El reporte detallaba cómo Sophie había formado un vínculo fuerte y saludable con Mateo, cómo lo veía como un hermano mayor protector ahora, en lugar del monstruo que su madre intentó hacerle temer. La terapeuta incluyó dibujos que Sophie había hecho de nuestra familia, fotos de los 3 juntos con grandes sonrisas, y en cada dibujo había escrito, mi familia en la parte superior con crayones. La terapeuta recomendó que podíamos empezar a espaciar las sesiones de Sophie también, pasando de semanales a cada 2 semanas. Dijo que Sophie había procesado el trauma tanto como una niña de 6 años podía, y ahora solo necesitaba estabilidad y amor para continuar sanando. Yo empecé mi propia terapia por entonces, porque finalmente admití que necesitaba ayuda para procesar todo. Había estado tan enfocado en sacar a Mateo y a Sophie adelante que no había lidiado con mi propio trauma de ver a mi esposa intentar destruir a mi hijo. Mi terapeuta era esta mujer mayor que lo había visto todo y no me juzgó por perderme las señales. Me ayudó a entender que me había perdido las alertas rojas porque confiaba completamente en Laura, que la amaba y creía en nuestro matrimonio, y que esa confianza no era una debilidad, aunque ella la explotó. Trabajamos en mi culpa por no proteger a Mateo antes, por meter a Laura en nuestras vidas en primer lugar. La terapeuta dijo que no podía haber sabido, que los manipuladores son hábiles para ocultar su verdadera naturaleza, que había hecho todo bien una vez que descubrí la verdad. Ayudó a escuchar eso, incluso si no lo creía del todo todavía. Las sesiones me dieron espacio para estar enojado, herido y confundido sin tener que mantenerme fuerte para mis hijos. Como 8 meses después de la sentencia, Mateo me dijo que se había involucrado con una organización que apoya a personas que han sido falsamente acusadas de crímenes. Lo habían contactado después de ver la cobertura de noticias del caso de Laura, preguntándole si estaría dispuesto a compartir su historia para ayudar a otros a navegar las secuelas psicológicas. Al principio, me preocupó que fuera demasiado pronto, que no estuviera listo para revivir todo públicamente. Pero Mateo dijo que hablar de ello con gente que entendía de hecho lo ayudaba a sentirse menos solo. Empezó a hacer videollamadas con otros adolescentes que habían sido falsamente acusados, compartiendo estrategias para lidiar con el trauma y reconstruir la confianza en el sistema. Me dijo que convertir su pesadilla en algo que pudiera ayudar a la gente hacía que se sintiera menos sin sentido, como si tal vez hubiera una razón por la que tuvo que pasar por eso. Lo vi en una de estas llamadas una vez. Vi cuán paciente y compasivo era con un chico que estaba donde él había estado meses atrás, y me sentí orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo a pesar de todo lo que Laura le hizo. Recibí una carta de la compañía de seguros unos 9 meses después del arresto de Laura. Estaban reembolsando cada prima que Laura había pagado por esa póliza que había sacado sobre Mateo, con intereses. La carta explicaba que habían marcado a Laura en su sistema para que nunca pudiera sacar pólizas sobre nadie más, no solo con su compañía, sino en toda la industria. También estaban implementando nuevas medidas de seguridad para prevenir esquemas similares después de que nuestro caso expuso serios agujeros en su proceso de verificación. Ahora requerían entrevistas en persona con todas las partes antes de emitir pólizas para menores, verificaciones obligatorias de cualquier investigación de fraude previa, y alertas automáticas si alguien intentaba sacar múltiples pólizas grandes en un corto periodo. El director de reclamaciones me llamó personalmente para disculparse por no detectar el comportamiento sospechoso de Laura antes.
Dijo que nuestro caso había cambiado cómo operaban y podría prevenir que otras familias pasaran por lo que nosotros pasamos. Deposité el cheque del reembolso en el fondo universitario de Mateo, pensando que era la mejor manera de usar dinero que vino del malvado plan de Laura. Sofía empezó el kinder ese otoño en la escuela de nuestro vecindario, sin que nadie supiera nada de su historia. Me había reunido con la directora y su maestra en privado para explicarles que había pasado por un trauma pero que estaba bien en terapia, sin dar detalles específicos. Acordaron vigilar cualquier señal de que estuviera batallando, pero tratarla como a cualquier otra alumna. Sofía hizo amigos fácilmente desde el primer día, volviendo a casa parloteando sobre niñas llamadas Yana, Zoe y Danilo, con quienes jugaba en el recreo. Su maestra mandaba a casa reportes entusiastas sobre lo brillante y feliz que era, cómo participaba en clase y ayudaba a otros niños que tenían dificultades. En la primera junta de padres y maestros, la maestra me dijo que Sofía no mostraba signos de trauma o problemas de comportamiento, que era solo una niña de kinder normal y bien adaptada que amaba la clase de arte y la hora del cuento. Ver a Sofía florecer con este nuevo comienzo, verla hacer amigos y aprender, y simplemente ser una niña normal, se sintió como el mejor resultado posible después de todo lo que había pasado. Esa primavera, Mateo empezó a trabajar en las solicitudes para la universidad de nuevo, para el siguiente semestre de otoño. Se sentaba en la mesa de la cocina por horas con su laptop, tecleando y borrando y reescribiendo su ensayo de admisión. Le pregunté sobre qué estaba escribiendo y dijo que estaba contando su historia, la pesadilla completa de ser falsamente acusado y cómo sobrevivió. Su consejera universitaria me llamó una semana después y dijo que nunca había leído algo tan poderoso en 20 años de revisar ensayos, que la escritura de Mateo mostraba una fuerza y autoconciencia increíbles para alguien de su edad. Las aceptaciones empezaron a llegar en marzo, sobres gruesos de escuelas incluso mejores que las que lo habían aceptado antes, incluyendo 2 universidades de alto prestigio que mencionaron específicamente su ensayo en sus cartas de aceptación. Mateo abrió cada una cuidadosamente, leyendo las cartas en voz alta para mí y para Sophie, y lo vi empezar a creer que realmente tenía un futuro de nuevo. Puse la casa en venta en abril porque ninguno de nosotros soportaba vivir en el lugar donde Laura había destruido nuestras vidas. El agente inmobiliario dijo que se vendería rápido, dada la colonia, y recibimos 3 ofertas en una semana. Acepté una de una pareja joven que no tenía idea de lo que había pasado allí, y cerramos el trato 30 días después. El nuevo lugar estaba a 20 minutos, en un distrito escolar diferente. Una casa más pequeña, pero con un gran patio trasero y sin recuerdos traumáticos impregnados en las paredes. Sophie pudo elegir todo para su nuevo cuarto y eligió pintura morada, cortinas moradas y un edredón morado cubierto de estrellas. Mateo pasó un sábado entero ayudándola a pintar. Ambos terminaron con más pintura encima que las paredes, riendo de una manera que no había oído desde antes de la acusación. Me paré en la puerta viéndolos trabajar juntos y sentí que algo se liberaba en mi pecho, como si tal vez realmente fuéramos a estar bien. La fecha de lo que habría sido mi aniversario con Laura llegó en junio y decidí reclamarla. Llevé a Mateo y a Sofía a su restaurante favorito, un lugar con hamburguesas enormes y un menú de postres que hacía que los ojos de Sofía se abrieran como platos. Pedimos demasiada comida y Sofía pidió un sundae de chocolate del tamaño de su cabeza. Mateo levantó su vaso de agua e hizo un brindis, diciendo: «De todos modos, esta familia es mucho mejor que la anterior». Sofía chocó su vaso contra el de él y asintió tan entusiastamente que salpicó agua sobre la mesa. Los miré a ambos. Miré lo lejos que habíamos llegado desde esa horrible mañana cuando el DIF tocó a mi puerta, y me di cuenta de que Mateo tenía razón. Habíamos pasado por un infierno, pero nos habíamos elegido el uno al otro, y eso nos hacía más fuertes que cualquier cosa que Laura intentó romper. Agosto llegó demasiado rápido y de repente era hora de que Mateo se fuera a la orientación de la universidad. Llenó su coche con cajas y maletas, viéndose nervioso pero emocionado de una manera que no había visto en casi 2 años. Sofía le hizo una tarjeta de buena suerte cubierta con tanta diamantina que dejó brillos por toda la barra de la cocina. Le hizo prometer una videollamada cada domingo y él juró que lo haría, cruzando su corazón y dejando que ella inspeccionara su teléfono para asegurarse de que tenía la app correcta instalada. Lo acompañé a su coche y lo abracé fuerte, intentando no llorar mientras le decía lo orgulloso que estaba de la persona en la que se había convertido. Se apartó, viéndose avergonzado pero feliz, y lo vi manejar por nuestra calle hasta que su coche desapareció en la esquina. El chico que había sido roto en el tutelar de menores se iba a construir su propia vida, y me sentí orgulloso de lo lejos que había llegado desde esos días oscuros. 2 años después de que todo empezó, la terapeuta de Sofía me llamó para una sesión final. Dijo que Sofía había procesado el trauma por completo y desarrollado habilidades de afrontamiento saludables, que ya no necesitaba tratamiento. Sofía quería celebrar haber terminado la terapia, así que le dejé tener una fiesta con sus amigas de la escuela que no sabían nada de lo que había sobrevivido. 8 niñitas corrieron por nuestro patio trasero comiendo pastel y jugando, y Sofía brillaba de felicidad toda la tarde. La mamá de su mejor amiga me preguntó qué celebrábamos, y solo dije que era un día especial para Sofía, sin explicar que estábamos marcando el fin de una pesadilla que su hija nunca tendría que entender. Llegó una carta del gobierno estatal en septiembre con un sello oficial en el sobre. Adentro había una disculpa por cómo el DIF había manejado nuestro caso, reconociendo que habían cometido serios errores al aceptar la narrativa de Laura sin una investigación adecuada. La carta explicaba que habían implementado nuevos protocolos gracias a lo que nos pasó, incluyendo una revisión obligatoria de toda la evidencia disponible antes de remover niños de sus hogares y requisitos para la verificación independiente de acusaciones. Habían añadido capacitación extra para los investigadores sobre adoctrinamiento y trastornos facticios. Nuestra pesadilla había cambiado el sistema y podría prevenir que otras familias pasaran por lo que nosotros pasamos. Archivé la carta,
Sin estar seguro de cómo sentirme sobre ser el caso de advertencia que arregló un sistema roto, Mateo vino a casa para las vacaciones de noviembre, viéndose más saludable de lo que lo había visto en años. Había recuperado el peso que perdió durante la acusación, y sus ojos habían perdido esa mirada atormentada que solía mantenerme despierto por la noche. Durante la cena, nos dijo que había elegido la carrera de psicología, con especialidad en recuperación de trauma. Quería trabajar con gente que había sido falsamente acusada, usando su propia experiencia para ayudar a otros a sobrevivir lo que él sobrevivió. Sophie preguntó si eso significaba que iba a ser un doctor de sentimientos, y Mateo se rió, diciendo algo así. Explicó que pasar por algo terrible podía destruirte o darte un propósito, y que él había decidido convertir su pesadilla en algo que ayudara a la gente. Lo vi hablar sobre sus planes con tanta pasión, y me di cuenta de que Laura no lo había roto después de todo. Solo le había mostrado qué tan fuerte era para sobrevivir. 2 años después de la sentencia de Laura, me senté en la audiencia de la obra de teatro de la escuela de Sophie, viéndola actuar con total confianza. Tenía un diálogo como un árbol parlante y entregó cada línea con entusiasmo, haciendo reír a los otros padres. Mateo estaba sentado a mi lado, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando ella hizo su reverencia, y Sophie nos vio entre la multitud y saludó con tanta fuerza que casi derriba al niño junto a ella. Después del show, corrió hacia nosotros y Mateo la levantó, dándole vueltas mientras ella se reía. No éramos la familia que se suponía que debíamos ser, la que había imaginado cuando me casé con Laura. Éramos algo diferente, algo que habíamos construido de los restos de su traición. Éramos la familia que elegimos ser, y esa elección nos hizo más fuertes de lo que las mentiras de Laura jamás podrían romper. Y esa es la historia de hoy. Muchas gracias por estar aquí para compartirla conmigo. Espero que te haya dejado sintiéndote un poco más ligero.